amigos, ¿qué tal estáis? ¿Queréis pasar un ratito con Ana? Vale, pues yo esta tarde os voy a contar un poquito de mi vida. Como ya os dije en mi primer vídeo, yo soy andaluza, ¿vale? Para los que no estéis en España, no sepáis dónde está Andalucía, pues ya os digo, está en España, está en el suroeste, ¿vale? Es una provincia muy bonita porque tiene muchos contrastes. Os puedo decir que en ella hasta está la zona de las zonas donde más llueve en España. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues sí, está Grazalema, que es de las zonas donde más llueve en España, junto con el País Vasco, Santiago de Compostela. Bueno, pues allí también llueve. Os puedo decir que en el interior de la provincia, porque es zona costera, pero en el interior de la provincia hace un calor bestial. A ver, a mí se me ha cocido un huevo en el capó del coche. Os lo digo, que esto no es mentira. Que dejamos el coche una vez aparcado en la calle, marcaba el coche, no sé si 50 grados, 48, 50 grados, y hicimos la prueba por romper un huevo y se coció. De verdad, no es ninguna broma. Pero chicos, si alguna vez vais en verano a veranear por la zona costera, llevaros chaqueta, porque por la tarde, por la noche, en el paseo, ¿vale? Vais a necesitarla. Lo mismo que en el interior os vais a cocer y no vais a aguantar, y os recomiendo que si vais alguna vez al interior para ir a ver la ruta de los pueblos blancos, que ahora os contaré un poco de ella, vayáis en primavera o vayáis en otoño, pero no en verano. Os lo aconsejo. En verano a la zona costera, donde corre muchísima brisa y se está muy fresquito y no vais a pasar calor ninguno. Durante la noche, durante el día sí, durante el día mucha protección, porque como hace mucho solecito y os apetece estar al solecito, la verdad es que os vais a quemar y os vais a enterar por la noche a la hora de dormir, a la hora de acostaros. Bueno, entonces, mis padres nacieron allí. Mi madre en Jerez de la Frontera, mi padre en Chiclana, ¿vale? Y tengo 4 hermanos más, somos 5, y salvo uno, todos los demás también nacimos en Jerez de la Frontera. Estamos muy unidos, tenemos muchísima relación con mi tierra, a pesar de que yo ya no vivo en ella, pero tengo el 99% de la familia vive allí. Tengo familia en la población de la Barca de la Florida, que es donde mis padres vivieron muchísimos años con sus padres respectivos, o sea, con mis abuelos, y es una pedanía que pertenece a Jerez de la Frontera, pero es un pueblo muy bonito. Y después tengo familia en Vejer, que es donde nació mi padre. Es un pueblo precioso, maravilloso, que eso no os lo tenéis que perder, porque es un pueblo que está en un alto, que desde ahí se ve todo Ceuta, Tánger, bueno, la verdad es que tiene unas vistas hacia Medina de Sidonia, unas vistas preciosas, corre muchísimo aire, también se está muy fresquito por el atardecer, ¿vale? Pero durante el día lo mismo, hace mucho calor. Es un pueblo preciosísimo que tenéis que ir a verlo, ¿vale? Y después tengo familia pues en Barbate, en Ubrique, pues ahora mismo no caigo, pero vamos, que tengo mucha familia por allí, por toda la provincia de Cádiz, ¿vale? Entonces, bueno, pues mis padres, la verdad es que en aquellos años lo pasaron muy mal, no había trabajo. Mi padre, habiendo nacido ya 3 hermanos más míos, emigró un poco, unos meses a Alemania, no soportó la idea de estar lejos de su familia y volvió. Y bueno, pues ya después tuvo un trabajo que ya os dije una vez, que era haciendo carreteras con una retro, y por suerte, por desgracia, pues tuvimos que vivir en muchas provincias de España y en muchas localidades y conocer a mucha gente, muchas culturas, y bueno, por eso digo, suerte para un tema y desgracia por otro, porque bueno, ahí lo dejo. Entonces, pues habiendo dicho esto, os voy a contar que un regalo de los que le hice a mi padre era un libro muy bonito que confeccioné de Hoffmann, ¿vale? Un libro muy bonito que trata de, ¿vale? Trata de Cádiz.
en el que hice muchas fotografías, se lo dediqué a él, como ahora os voy a leer, ¿vale? Y con la letra muy grande, pues para que él lo pudiese leer, puesto que ya era una persona muy mayor cuando se lo regalé y sabía que le iba a costar leerlo. Entonces lo llené de muchas fotografías y de una letra grande para, ya os digo, que lo pudiese leer. Y la verdad es que este regalo le encantó. Lo digo para, ahí tenéis una idea, pues si alguna vez a un familiar vuestro pues queréis hacer lo mismo. A él le encantó. De hecho, se emocionó muchísimo. Mi padre, os digo que también era de lágrima fácil. Entonces, lloraba muy, muy fácilmente. Y nada, os voy a contar un poquito de la historia de Cádiz. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Y bueno, pues como quiero contaros más datos de Cádiz y no quiero que se me olvide ninguno de ellos, pues la verdad es que lo he escrito y os lo voy a leer, pues porque sé que si empiezo a decirlo me voy por los cerros de Úbeda y al final pues no digo todo lo que quiero decir, porque algún nombre se me escapará. Entonces lo he escrito aquí, y no os vais a reír de mí, necesito gafas para ver, pero ya os dije que ya soy una carrocilla, ¿vale? Venga. La provincia de Cádiz está situada en el suroeste de España, bañada por el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar. Cádiz y la población de San Fernando es una isla separadas del continente europeo por el estrecho canal llamado el Caño de Santipetri. Es llamada la Tacita de Plata. ¿Por qué ese nombre? Pues la verdad es que no se sabe. Dicen que hay 4 teorías, pero ninguna, digamos, que sobresale más de la otra. Así que, bueno, pues le llaman la Tacita de Plata. Es la ciudad más antigua de España y de las más antiguas de Europa. Sí. Su principal actividad económica es el turismo, pesca, ganadería, con sus toros bravos y además un orgullo de tener una vaca autóctona llamada retinta. Y como no, la industria vitivinícola, con gran cantidad de bodegas famosas y sus vinos finos, manzanilla, montillados, olorosos, mostos, brandy, y como no, por su gastronomía basada entre otros platos que ya os lo diré después en el libro. Os mostraré algunas fotografías de algunos platos típicos de la gastronomía de mi tierra, ¿vale? Veréis los higochumbos, el pescadito frito, bueno, no os voy a mostrar los chicharrones, pero chicharrones son trozos de carne magra de cerdo incrustados en manteca, que bueno, allí la tradición de desayunar una tostada con una manteca colorada, vamos, ¿qué os voy a decir? Tenéis que ir para probarla. Seguro que os suena alguno de sus municipios, como por ejemplo Jerez de la Frontera, donde nació la Lola Flores, famosa por sus bodegas, sus ferias, sus caballos cartujanos y su Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Está Algeciras, Chiclana, Chipiona, que es donde nació, vosotros sabréis, Rocío Jurado, ¿vale? El puerto de Santa María, por sus ferias, sus carrera de motos y concentración de motos, ¿vale? Está San Fernando, Rota, con su base militar americana. Está Puerto Real, famosa por su astillería. Está Medina de Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, con la desembocadura del río Guadalquivir y cuyo término forma parte de la Reserva Natural de las Marismas del Coto de Doñana. Y vamos, ya que decir tiene los pueblos blancos dignos de visitar, como Vejer de la Frontera, con su famosa playa del Palmar, Ubrique, en la entrada del Parque Natural de Grazalema y Parque Natural de los Alcornocales. Ubrique, que es conocido mundialmente en el sector de marroquinería, fabrica carteras, bolsos, cinturones y tal, y bueno, fabrica para las mejores marcas y las más importantes, como por ejemplo Loewe, ¿vale? Exporta a todo el mundo, es mundialmente conocida Ubrique por su piel. Está Jimena de la Frontera, un pueblo precioso, de verdad. La Zahara de los Atunes, donde veranea mi amiga, con sus almadrabas.
Arcos de la Frontera, Grazalema, Zahara de la Sierra, Olvera, Setenil de las Bodegas. Bueno, Setenil de las Bodegas, chicos, es que tenéis que ir. Porque mirar, es conjunto histórico-artístico por su belleza y originalidad. En la parte baja del pueblo, los vecinos han aprovechado la cuenca, pues lo que es el Tajo del río, ¿vale? Creado en la roca, ¿vale? Pero es que las casas están incrustadas en esos huecos de la roca, ¿vale? Y las casas con las rocas es todo en sí. Es decir, aprovechan el techo de la roca para el techo de la casa, las paredes de la roca para las paredes de su casa. Es digno de ver por el centro, porque son dos calles, una de ida y otra de venida, ¿vale? Porque pasan coches por cada una de las calles. En el centro está el río. Bueno, tenéis que mirarlo por internet y vais a quedaros súper sorprendidos con las vistas de este pueblo. Es precioso. Así que, de verdad, yo estos pueblos que os he comentado, he estado en todos de ellos, he estado en alguno más, ¿vale? Y bueno, la verdad es que son digno de ver. No es porque sea mi tierra, porque la verdad es que España está muy completita en cuanto a gastronomía, en belleza, en cultura, en todo. Me parece muy bien que salgamos fuera al extranjero a pasear, a visitar muchas cosas y tal, pero es que aquí en España tenemos muy buenas playas, muchas riquezas en cuanto a gastronomía, cultura, arquitectónica. Tenemos tanta diversidad de paisajes que yo la verdad es que no me canso de visitar España, de pasear y de descubrirla. Así que nada, amigos, os voy a enseñar el libro que le regalé a mi padre, ¿vale? Y espero que os guste, ¿vale? Hasta luego. Entonces, amigos, el libro empezó pues con una dedicatoria que le hice, bueno, pues porque me apetecía dedicárselo a mi padre, ¿vale? Y le puse: he confeccionado de una manera muy reducida este paseo por Cádiz para que no le resulte muy pesado leerla. A mí me ha fascinado saber tantos datos que guarda nuestro pueblo en cada uno de sus rincones, pero con este pequeño relato puede hacerse la idea de cómo ha sido la vulnerable, humilde y acogedora Cádiz y su lucha por mantenerse en pie. Espero que le guste. Y después le puse esta fotografía porque la verdad es que el vaporcito, no había verano que fuésemos de vacaciones a nuestra tierra, que cogiésemos el vaporcito, cruzar la bahía y justo enfrente teníamos la capital de Cádiz y pasar la tarde en Cádiz comiendo el pescadito frito, paseando por la zona, el casco antiguo, por el puerto, y nos encantaba. Os diré que el vaporcito, desde que se recuerda, dicen que al menos desde la época de los romanos existía la comunicación naval desde Cádiz hasta el puerto. El puerto de Santa María, entiendo. Primero fue el Cádiz, que explosionó en 1929. Le sustituyó Adriano I, una motonave que estuvo en servicio hasta 1955. Le siguió el Adriano II hasta el 1982 y después el Adriano III hasta en el 2011, que se hundió en el puerto de Cádiz. El trayecto duraba 40-45 minutos. Era muy agradable porque te daba, como ya os digo, allí que hace mucho airecillo, la brisa del mar, y era súper agradable esos 40-45 minutos. Ver cómo se acercaba a Cádiz era precioso, la verdad. El vaporcito fue declarado por la Junta de Andalucía bien de interés cultural en el año 2001. En él fueron rodadas varias películas, como por ejemplo Lola se va a los puertos o Calle 54. Su imagen es el logotipo turístico del puerto de Santa María. Y aquí a continuación os puse la provincia de Cádiz. Después, en Cádiz está el Museo de Cádiz, la verdad, y que me fascinó ver tanta historia como tenía Cádiz. Se veían los sarcófagos y este esqueleto
lo tenían, bueno, yo hace ya tiempo que no he ido, pero vamos, imagino que seguirá teniéndolos allí expuesto para que todo el mundo lo veamos. En el siglo V a.C., en la calle Ruiz de Alba, en un lugar llamado Punta Vaca, comienzan las obras de una nueva construcción de viviendas, cuando a 2 metros de profundidad hallan el sarcófago masculino. En su interior, el esqueleto del hombre contenía armas de hierro y huesos de animales tallados. A continuación se descubre el sarcófago de una mujer cuyo esqueleto contenía joyas de oro, así hasta 12. Gadir, ciudad amurallada. Sus fundadores fueron los fenicios y le siguieron los púnicos, los cartagineses, los romanos, vándalos, visigodos, musulmanes y los actuales. Es la ciudad más antigua del Mediterráneo occidental. Allí se controlaba todo el comercio, oro, especias y otras riquezas, con África y Egipto. Fácil de defender por su situación isleña y por la muralla que la rodeaba. Antiguamente la isla de Cádiz estaba dividida en 3 islas. Eriteia, con su torre de Tavira, Cotinousa, desde La Caleta hasta Santipetri, y Antípolis, la isla de León, que actualmente es la de San Fernando. Las 2 primeras islas estaban separadas por un canal que empezaba en el muelle recorriendo San Juan de Dios y la catedral hasta llegar a La Caleta. A partir del descubrimiento de América, en Cádiz comienza un nuevo periodo de esplendor, debido al descubrimiento de América. Desde Cádiz salieron numerosas expediciones, como el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1496 y el cuarto en 1502. El permiso de los Reyes Católicos en 1943 para comercializar con el norte de África y hacer expediciones por el resto del continente africano. En 1503 se instaura la Casa de Contratación en Sevilla, institución que monopoliza el comercio con América, con lo que Cádiz se vio apartada del comercio y sufrió un duro golpe. A continuación, Cádiz es atacada en varias ocasiones por Berberia del norte de África y en 1530 por el bajo mando del corsario Barbaroja, que eran piratas, que fracasó en su intento e hizo que Cádiz desarrollara un buen apartado defensivo. En 1553 por Argel, en 1559 por los turcos, hundiendo las galetas de la bahía, y en 1587 y 1596 por los ingleses. Aquí tengo distintas fotografías, ¿vale?, del castillo de San Sebastián. El castillo de San Sebastián es un pequeño saliente en Cádiz, que si sube la marea no se puede llegar salvo en barca, pero cuando baja la marea pues tiene un pasadizo donde se puede ir. Esto sirvió de hospital, sirvió de cárcel y ahora está pues para visita turística. Aquí le puse una fotografía del Peñón de Gibraltar, ¿vale?, y otra fotografía también de Algeciras y Tarifa y todo lo demás desde un poquito más lejos. El rey Carlos I, en 1516-1556, otorga a la ciudad el título de muy leal, que tiene desde entonces por haber apoyado al monarca en la guerra civil. A partir de entonces Cádiz crecerá por extramuros. Aunque económicamente Cádiz era una ciudad en auge, sucedieron algunas catástrofes como la peste y epidemias traídas de las Indias, terremotos y fuertes temporales. El más importante fue producido en 1755 en Lisboa, que provocó en Cádiz un maremoto e inundó la ciudad. Olas de hasta 30 metros de altura engullía la ciudad. El terremoto, estimado entre 8,5 y 8,7 grados en la escala de Richter, duró 6 minutos. Casi destruye por completo Lisboa, causando más de 5.000 muertos. Toda España tembló, causando 1.200 muertos. Según la leyenda popular de una iglesia de la Viña, el fraile capuchino Bernardo y el párroco Francisco, junto con vecinos, sacan un estandarte de la Virgen de la Paloma, junto a un pequeño crucifijo, con la esperanza de que desde el cielo se obre el milagro, y ante la mirada atónica de los presentes, el mar se detiene y retrocede. En 1704 los ingleses intentan tomar de nuevo Cádiz y se acercan a sus costas
con 120 barcos. Debían hacerse con el castillo de San Sebastián, pero como esto no ocurrió, tomaron Gibraltar el 4 de agosto. La resistencia de Cádiz nunca más fue atacada ni tendrá protagonismo. Esta guerra acaba en 1713, cuando se firma el Tratado de Utrecht. La economía de Cádiz se paralizó, ya que los barcos no podían entrar o salir por el paso del estrecho. En el Golfo de Cádiz hay más oro que en el Banco de España. Se calcula que 116.000 millones de euros. Entre Ayamonte y Tarifa descansan los restos de 800 navíos y entre 1.200 y 1.800 barcos en total, y valiosos tesoros. Muchos de ellos naufragan tratando de embocar el Guadalquivir junto a Sevilla, donde conducía el comercio de las Indias. La gran mayoría eran engullidos por las grandes corrientes del estrecho y otros atacados por los piratas. Odyssey Explorer, uno de los mejores barcos cazatesoros, con el acuerdo del gobierno de Londres, quiere recuperar el Sussex, el buque insignia de la flota británica, hundido en 1690 en medio de una gran tormenta. Con él se hundieron 500 hombres y 9 toneladas de monedas de oro, que hasta ahora se valoran en 4.000 millones de euros. Con los Borbones como monarcas, en Cádiz comienza un periodo de paz y prosperidad económica, llamado el Siglo de Oro Gaditano. En la ciudad se asientan numerosas colonias de extranjeros, como los genoveses, cántabros, ingleses y catalanes, todos ellos dedicados al comercio que aporta a la ciudad grandes beneficios, pero siempre maltratada por los ingleses, por el impedimento de la entrada y salida de barcos, impidiendo así la comercialización. En 1976, España firma el Tratado de San Ildefonso y se alía con Francia para atacar y defenderse de los ingleses. El suceso más importante será la Batalla de Trafalgar, el 20 de octubre de 1805. Se forma en la bahía una flota hispano-francesa de 33 naves, las cuales fueron derrotadas por los ingleses. Preocupada España por la continua lucha con los ingleses, se crea la primera Constitución española, en 1812, en San Fernando, ya que Cádiz sufría una epidemia de fiebre amarilla. A esta Constitución se le llama la Pepa, en conmemoración del día que se firmó, el día de San José. La Guerra Civil estalla el 17 de julio de 1936. José López Pinto, gobernador militar de Cádiz, y Enrique Varela de San Fernando inician la sublevación de Cádiz. El 18 de julio las tropas nacionalistas están ya en Cádiz, tomando 3 focos de resistencia: el Paseo de Canalejas, el Ayuntamiento y Correos. En el barrio de la Viña y en Santa María se forman barricadas. Los focos de resistencia fueron cayendo uno a uno en menos de un día. Los fusilamientos de la guerra se realizaron en la Plaza de Toros, en los fosos de la Puerta de Tierra y en la valla del Hospicio. En los primeros años de posguerra, ya con el régimen franquista, Cádiz y el resto de España pasa por la etapa de más pobreza de su historia. Aquí es una fotografía muy antigua de la Plaza de Toros. En 1947 sucede la explosión de Cádiz, una explosión producida en el almacén de minas de la base de defensa submarina del barrio de San Severiano. La onda expansiva provocada por la explosión causa 5.000 heridos y 150 muertos. Cádiz no sufrió daños por estar protegida por su muralla. José León de Carranza llega a la alcaldía de Cádiz en 1948, con intención de hacer crecer la economía, creando una zona franca y un buen puerto. Cádiz se especializará en la industria naval y química, sectores
que no evolucionarán todo lo que se esperaba. Las personas de los pueblos de alrededor emigran a la capital por estas fechas, atraídas por el comercio y por la manera en que estaba creciendo la ciudad más allá de las murallas. También fue muy importante la construcción del puente de José de Carranza, que se inauguró el 19 de octubre de 1969, uniendo Cádiz con el otro lado de la bahía. Aquí reparando el lienzo y la zapata de la muralla en la Alameda Apodada. Y, como no, el capataz con su traje negro controlando a los obreros. Vista de la misma muralla desde abajo. Al fondo se aprecian las espadañas de la iglesia del Carmen. Aquí tengo fotografías, bueno, pues típicas de aquella época. El balneario de Cádiz, que fue de los más importantes de España, Reina Victoria, en la avenida Andalucía, un carruaje y, bueno, distintas fotografías. Puerta de tierra desde extramuros, un búnker, un muelle antiguo, plaza de San Juan de Dios. Aquí se ve un poquito lo que es la Catedral de Cádiz. El puente de Carranza, que os digo que antes era el primer puente que tenía, y ahora os comentaré. Aquí se ve algunas construcciones del nuevo puente. Ahora os contaré algo de ello. Otra obra más importante realizada en la ciudad en fecha reciente es el soterramiento del tren. Y todavía quedan algunas obras pendientes de gran importancia, como el segundo puente hacia la bahía. Claro, yo es que este libro ahora ya está hecho desde hace ya unos años, pero este libro, cuando se lo regalé a mi padre, mirar cómo estaban las obras. Esto eran recientes las obras, era en aquel momento. Yo este libro se lo regalé a mi padre en el 2016, me parece que fue, y estaban así las obras del puente de la Constitución. El puente de la Pepa, que en principio se iba a llamar el puente de la Pepa y después pues le pusieron el nombre de la Constitución. Será el más alto de Europa, con un gálibo de 69 metros, una longitud de 3 kilómetros 157 metros y 3 carriles. Tendrá un tramo móvil con unos tableros levadizos que medirán 245 metros, uno de los más grandes del mundo, para permitir el paso de los grandes buques. Será inaugurado en el 2012. Bueno, pues esto se lo puse yo a mi padre de aquella entonces porque se suponía que iba a estar inaugurado en el 2012, pero os puedo decir que no fue así. Os contaré que, bueno, como os acabo de decir, que como Cádiz es una manga que sobresale de su bahía, si cruzamos la bahía en línea recta por el agua, pues está a unos 9 kilómetros. Pero si vamos en carretera, tenemos que bordear todas las marismas y las salinas del Parque Natural de los Toruños, que hasta Cádiz hay una distancia más o menos de unos 28 kilómetros. Y antes de la construcción de este puente, el recorrido era mucho más largo. Íbamos por el puente de Carranza, pero teníamos que entrar en Cádiz desde el principio de la ciudad hasta el final, que era donde estaba el casco antiguo, el puerto y lo más bonito de ver. ¿Y queréis saber por qué al puente de la Constitución se le iba a llamar el puente de la Pepa? Vale, pues como anteriormente os he leído, la Constitución en San Fernando se firmó el 19 de marzo de 1812 y ese día pues era el día de la festividad de San José, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver la Pepa con San José? Bueno, pues San José cariñosamente le llamamos Pepe. ¿Por qué le llamamos Pepe? Pues os voy a contar que, por ejemplo, Pepe, San José era el padre de Jesús, ¿no? Y en latín se dice Pater Putativus, que cariñosamente abreviando era PP. Y por eso a los José, pues se le abreviaba diciéndole Pepe.
es una curiosidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os he comentado antes aquí del puente era de aquella entonces, cuando yo le hice a mi padre este libro, pero una vez terminado el puente os digo que es el puente más largo de Europa, que la obra desde el principio hasta el final son unos 5 kilómetros, ¿vale? El puente en sí son 3 kilómetros, pero cruzando lo que es el agua, ¿vale? Tiene 1,440 km. Tiene 40 metros de ancho por 69 de alto, como os he comentado aquí. Las obras comenzaron en 2008, se quería haber terminado para el centenario, tricentenario de la Constitución, pero bueno, pues al final se retrasaron y se inauguró en el 2015. Por la noche la verdad es que es espectacular, ya os digo que toda la bahía se ilumina y es espectacular, el puente es precioso. Y bueno, pues aquí le cuento pueblos, le cuento un poco de los pueblos, que es lo que anteriormente os he contado, de los pueblos bonitos que si alguna vez vais no debéis de dejar de visitarlo, ¿vale? Aquí tenéis una vista del pueblo de mi padre, que es Vejer de la Frontera, es maravilloso. A mí, Vejer de la Frontera, Ronda y yo qué sé, y del Bierzo, Villafranca del Bierzo, para mí son, que yo conozca, de los pueblos más bonitos de España. Villafranca del Bierzo no tiene nada que ver con los pueblos blancos como Jerez, pero ya os comentaré y ya os enseñaré fotografías de Villafranca del Bierzo porque para mí tiene un encanto muy particular. Algar, que es donde vivieron mis abuelos, los padres de mi madre. Esta calle de Vejer es donde vivían mis tías, que la queremos, yo recuerdo toda la vida de visitarla, la visita obligatoria de mis tías, tomándole un cafelito allí, que daba por el muro con unas vistas espectaculares, porque ya os digo que Vejer está en un alto y mis tías vivían en el borde y la verdad es que era espectacular visitar a mis tías, aparte que el cariño que nos demostraba y que nos siguen demostrando, bueno, pues es único. El pantano de Bornos, precioso, Arcos de la Frontera. Es Chiclana. Esta es la Catedral de Cádiz. Y estas fotografías se las puse a mi padre porque fue en los años donde mis padres, cuando eran jóvenes, vivieron en él, que es la Barca de la Florida, la iglesia de la Barca, la plaza del ayuntamiento, donde yo, bueno, pues cuando era pequeña no os cuento. Y porque esta fotografía la puse porque mi madre sé que le iba a emocionar mucho porque mi padre trabajó muchos años aquí en el Cortijo de Garrapilos, en la yeguada militar, ¿vale? Ya os digo que es una pedanía que pertenece a Jerez, pero es un pueblo llano, para montar en bici estupendo y muy bonito, muy buena gente. Y bueno, pues aquí tengo fotografía de Jerez, que es el pueblo donde nacimos nosotros, donde nació mi madre. Más pueblos de Jerez. Y aquí pues más fotografías de lo que era Cádiz, de aquella época. La playa de la Victoria, mira cómo se bañaba la gente en la playa, metido ahí para que no les dé el solecito, porque hacía calor. El derribo de la muralla y bueno, más fotografías antiguas. El barrio de la Viña, Paseo de Canalejas y el muelle, precioso. La calle ancha. Más fotografías del paredón de fusilamiento, el dique seco, Paseo de la Alameda. Aquí quise ponerle una fotografía de lo que es Algeciras, de la bahía de Algeciras, es espectacular, el tránsito que hay en barcos constantemente. Bahía del Puerto. Y aquí, chicos, os comento que bueno, pues la gastronomía un poquito por encima de lo que es Cádiz, ¿no? Los higos chumbos me encantan. Mi padre se le daba muy bien pelarlos porque no lo habréis comido muchos de vosotros, pero es una fruta que
que está rodeada, estos puntitos negros están rodeadas de pinchos, entonces son pinchos tan diminutos que como se te clave alguno es que ya olvídate, porque es que no los ves. Entonces tenía su método para pelarlos, porque claro, tenías que barrerlos primero con un cepillo especial para quitarle las púas y después saber cogerlo para pelarlo, que era una manera muy metódica para hacerlo. Y bueno, una fruta antioxidante muy buena, con mucha vitamina. El vasito de caracoles, que en sí los caracoles no tienen nada, pero como se hacía con unas hierbas aromáticas de allí, le llaman cardos, que es lo que le da el aroma, pues la tradición del tiempo de primavera más o menos, que es cuando estaban los caracoles en pleno apogeo para cogerlos, pues la tradición de irte a un barecito o de ir a cualquier casa y que te ofrezcan un vasito de caracoles, de toda la vida. Hoy en día se sigue haciendo, es una tradición, vamos, como el que dice tómate un café, pues allí en esta época de primavera el vasito de caracoles te lo ofrecerán en cualquier casa. Y después lo típico de los chocos con picos y el pescadito frito, que en verano, bueno, en verano no, en cualquier época que vayas en Andalucía, en Cádiz, existen muchos sitios típicos de por allí donde pides la cantidad que quieras, o si quieres más un tipo o otro tipo de pescado te lo seleccionan ellos y te lo fríen en el momento y tú lo encargas en la barra. Oye, voy a querer de esto, 100 gramos, 200 gramos, medio kilo, 1 kilo, lo que sea. Y vale, pues dígame su nombre. Pues vale, tú ya te vas tomando tu cervecita y al rato te llama fulanito de tal. Venga, pues ya sabes que tienes que ir a por tu fritura que ya le tenías. Y es más, en Cádiz, si alguna vez vais por ahí por alrededor de la catedral y la plaza y todo eso, tienen bares y restaurantes, bueno, restaurantes no, son bares en los que tienen concertado la fritura independiente. Tú puedes comprarte la fritura en una friduría e irte a un bar que no tiene nada que ver con la friduría, pero está concertada, y tomarte tu cervecita con tu pescadito. Y las tortillas de camarón, pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Esto es lo más de lo más. Espero que os haya gustado este libro. La verdad que cuando yo se lo regalé a mi padre, tardé un tiempo porque, claro, trabajaba de aquella entonces mucho y me costó hacerlo, pero se lo hice con tanto cariño. Mi padre lo guardó hasta su fin con tanto cariño que, bueno, la verdad es que seguimos con mucha relación con mi tierra. Y nada, os lo dedico. En primer lugar, se lo dedico a mis padres, en honor a mis padres, a mis hermanos, a toda mi familia y por supuesto amigos, a una amiga sobre todo, que ella veranea mucho por ahí, por Zara, y ella sabe quién es y que la quiero mucho. Así que se la dedico a todas.